La Autoridad Portuaria de Valencia ha realizado una firme apuesta por el desarrollo sostenible y el uso de energías limpias, por la ecoeficiencia. Uno de sus principales objetivos es reducir el impacto medioambiental que puede ocasionar el tráfico portuario, principalmente las emisiones, el ruido y las vibraciones. Vamos a instalar una subestación eléctrica que nos va a permitir tener cubiertas nuestras necesidades energéticas y además poder dar capacidad de suministro de energía eléctrica, insisto, como en el ejemplo que vamos a ver del puerto de Hamburgo. El de Hamburgo es uno de los primeros puertos en los que se ha implantado este sistema, debido a la presión social por su ubicación en el centro de la ciudad. Hoy es un referente. So the solution what we show here is a case study from Hamburg, where we installed the system 3 years ago. It's perfectly running, and we see an increasing demand of projects all over the world. Cuando llega un barco a puerto, un crucero, por ejemplo, se aproxima al puerto, le conectamos la conexión eléctrica del puerto y a partir de ese momento el barco empieza a recibir la energía del puerto, apaga sus motores y con esto eliminamos las emisiones de gases contaminantes, eliminamos el ruido y las vibraciones. Es una pantalla de control en el cual pues, se ven las tensiones, los voltajes, incluso el sistema puede aprender el tipo de barco y cuando se aproxima a puerto le dices qué barco es, ya ajusta el nivel de tensión que tiene que darle, la frecuencia y se prepara para el momento de la llegada, todo el sistema está preparado para simplemente quede por hacer lo que es la conexión física. Se está haciendo obligatorio los sistemas de suministro de energía alternativa en los puertos para eliminar la contaminación de los barcos, ¿no? Entonces, en el 2020 pues, prácticamente será obligatorio para todos. Depende del tipo de barco. Un ferry pues, puede consumir entre 2, 3, 4 megas, que muchos puertos son capaces por sí mismos de suministrar esa energía. Y sí que es verdad que un crucero, pues el consumo que tiene pues, está a 10, 12 megavatios. Entonces, en función del tipo de puerto, pues necesitará reforzar su infraestructura eléctrica para poder suministrar la energía a los cruceros cuando lleguen, ¿no? El sistema está preparado para conectar 2 barcos simultáneos y luego es cuestión de gestionar la llegada de los barcos. Y el puerto de Hamburgo tiene instalada una capacidad de 30 megas para suministrar energía a los cruceros. La reducción del impacto medioambiental es un reto en el ámbito portuario y la implantación de sistemas de suministro de energía alternativa para eliminar la contaminación de los barcos irá en ascenso en los próximos años. El suministro eléctrico a los barcos atracados en el puerto es un objetivo de la Autoridad Portuaria de Valencia, compartido plenamente con los vecinos de las áreas urbanas próximas a los puertos de Sagunto, Gandía y Valencia.